Buenas tardes a todos y todas. Bueno, como les comenté, hoy vamos a hablar sobre vacunas contra SARS-CoV-2. Mi nombre es Alfonso, soy el creador de esta página, Infectología Chile, y dado que es un tema que me han solicitado bastante y que es un tema bastante reciente y muy importante, vamos a hablar sobre vacunas contra SARS-CoV-2. Acá está la cuenta de Instagram y bueno, cualquier duda, consulta, material que quieran, ¿cierto? Bibliografía, pueden consultarla a este correo y yo con gusto les envío el material. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en esta breve presentación? Principalmente generalidades sobre lo que es vacunación, ¿cierto? Nunca está de más recordarlo. ¿Cuáles son las vacunas disponibles? Dentro de ellas vamos a hablar un poco sobre la de Pfizer-BioNTech, Sinovac y AstraZeneca, que son algunas de las vacunas que han sido aprobadas acá en Chile. Recientemente AstraZeneca se aprobó. Pfizer-BioNTech es la que se administró en primera instancia y Sinovac son las dosis que han llegado ya de aproximadamente 2 a 4 millones. Y finalmente hablaremos sobre las reacciones adversas de la vacunación. Partir diciendo un concepto bastante fundamental que si bien a nosotros nos puede parecer un poco obvio, mucha gente se confunde y tendemos a mal utilizar los términos. Por ejemplo, en este caso es súper importante tener en consideración que SARS-CoV-2 es el virus, por muy obvio que parezca, y COVID-19 es la enfermedad. Por lo tanto, SARS-CoV-2 y COVID-19 son términos distintos. La pandemia no es por COVID-19, la pandemia es por SARS-CoV-2. Y de ese modo, SARS-CoV-2 es el agente biológico de COVID-19. Cuando nosotros queremos diseñar una vacuna, primero tenemos que tener claro que existen vacunas tanto para virus como para bacterias, ¿cierto? Y dentro de las vacunas para virus existen distintas tecnologías de vacunación. Cuando hablamos de tecnologías de vacunación nos referimos a aquellos métodos, ¿cierto? A aquellos vehículos o la forma farmacéutica mediante la cual vamos a inocular al paciente para que genere inmunidad. De estas tenemos las más antiguas, que son los virus vivos atenuados, ¿cierto? Como la fiebre amarilla, por ejemplo. Tenemos virus completo inactivado, que es el virus, pero ha sido completamente inactivado, a diferencia del virus vivo atenuado, mal llamado vivo, porque sabemos que hasta ahora los virus no son seres vivos, pero eso es un tema en discusión. Como les decía, virus completo inactivado, que es la de Sinovac, la CoronaVac, virus inactivado incompleto, donde son segmentos del virus inactivado, pueden ser péptidos sintéticos del virus, partículas parecidas al virus, ADN o RN, es decir, vacunas basadas en material genético, como lo son la vacuna de Moderna y la vacuna de Pfizer, subunidades recombinantes, por ejemplo, la vacuna contra la hepatitis B, que es antígeno de superficie recombinante, también vectores recombinantes bacterianos, no entraremos más en detalle en esto, y los vectores virales recombinantes son vacunas basadas en adenovirus, donde el adenovirus es el vehículo el cual va a transportar el material genético que va a ingresar a la célula, lo vamos a explicar bien en detalle. En este caso tenemos la vacuna de AstraZeneca y la Sputnik, en el caso de la vacuna rusa. Acá un poco lo mismo, explicar cuáles son las vacunas que tenemos, ¿cierto? Vacunas basadas en material genético como la de Pfizer, de ARN, y la de Moderna basada en ADN. Vacunas basadas en vectores virales como la de AstraZeneca, que está basada en un adenovirus, y otras vacunas que aún no han sido tan populares como la de CanSino, que en algún momento se habló de ella, pero finalmente se decidió por AstraZeneca. Vacunas hechas a base de subunidades o fragmentos proteicos como la Novavax y las que mencionamos al inicio, que son las tecnologías más antiguas de vacunación, vacunas con virus vivo atenuado o virus inactivado, como lo es la vacuna de Sinovac. Y también nunca está de más, perdón, recordar cómo funcionan las vacunas, porque este video probablemente no solo lo vean médicos, profesionales de la salud, ¿cierto? También lo va a ver población en general. Por lo tanto, explicar que tenemos la vacuna, la cual puede tener cualquiera de estas tecnologías de vacunación que vimos, y lo que va a hacer, al ser inoculada, tenemos la piel, ¿cierto? Llega hasta el músculo intramuscular, va a liberar sus antígenos y agentes coadyuvantes que permiten potenciar la respuesta inmune.
Esto es reconocido por unas células llamadas células dendríticas que reconocen antígenos y son células presentadoras de antígenos. Es decir, va a tomar el antígeno que yo le estoy administrando, inoculando artificialmente al paciente, lo va a procesar y en contexto del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, ¿cierto? Va a presentar el antígeno a las células T. De modo que las células T, CD4, cuando son NAVI, es decir, como entre comillas indiferenciadas, van a señalizar a las células B para que ellas produzcan anticuerpos y se produce una diferenciación de las células B hacia plasmocitos, que es la forma, un tipo de célula B que es capaz de sintetizar anticuerpos. Finalmente, estos anticuerpos son los que nos van a defender en el caso de que nos veamos expuestos a una infección viral, en este caso con coronavirus. Y además, la célula presentadora de antígenos, en este caso la célula dendrítica, va a presentar a las células TCD8, al igual que las CD4 van a señalizarle a CD8 para que se diferencien en células TSD8 efectoras y de memoria. Y paralelamente, recordar que los plasmocitos van a quedar de memoria dentro de la médula ósea, que es donde está el sistema hematopoyético, para tener inmunidad de memoria posteriormente y tener inmunidad como su nombre lo dice. Este esquema me pareció súper interesante, que nos habla de la importancia de la vacunación. ¿Por qué? Tenemos acá, por ejemplo, una persona enferma, dice, ¿cierto? Acá la persona en rojo está enferma, la persona en azul es susceptible a enfermar y la persona en amarillo o naranjo, como lo vean ustedes, está vacunada. Si tengo una persona enferma en una población sana, lo más probable, si ninguno de ellos se ha vacunado, es que la mayoría enferme con coronavirus. Algunas pueden no enfermar, pero la mayoría va a enfermar. Ahora, si tengo la mitad de mi población vacunada y la mitad de mi población sana, al exponerse a una persona enferma, la mitad de las personas van a enfermar y la otra mitad están inmunes o tienen inmunidad contra el coronavirus, por lo tanto no van a enfermar y algunas personas no van a estar expuestas a la infección. Pero ahora, si yo supero el threshold, el punto de corte, es decir, de la vacunación, que hablamos de un 80% de la población que debe estar inmunizada para conseguir lo que llamamos inmunidad de rebaño, lo que va a suceder es que al haber una persona enferma en un grupo de personas que están inmunizadas, ninguna de ellas se va a infectar y además vamos a proteger a aquellas personas que no están vacunadas. Por lo tanto, acá hablamos del concepto de inmunidad de rebaño. Y por eso es tan importante la vacunación y que debemos alcanzar que la mayor parte de la población se vacune. Vamos a hablar primero de la vacuna de Pfizer, BioNTech. Fue la primera vacuna, ¿cierto?, que llegó a Chile. Vimos como la primera persona, señora Zulema, fue la primera persona inoculada en Chile con esta vacuna, que es una vacuna en base a RNA mensajero, una tecnología bastante innovadora de vacunación. Y la vacuna, su nombre correcto es BNT126B2, de RNA mensajero, producida por la empresa Pfizer-BioNTech. ¿De qué trata esta vacuna? Bueno, es un ARN mensajero. Como sabrán, el ARN mensajero, su función es llegar al ribosoma dentro de la célula y ser transcrito a proteínas. En este caso va a transcribir para la proteína Spike, es decir, nuestras células van a producir la proteína Spike y el sistema inmune, por lo tanto, las va a reconocer como extrañas y va a montar una respuesta inmune. Esta vacuna, además de montar una respuesta inmune humoral, que es en base a anticuerpos, tiene una respuesta inmune celular bien importante. Por eso también algunas reacciones adversas como posvacunación, que son más inflamatorias locales, tiene que ver más que nada con la inmunogenicidad de esta vacuna. Está indicada en población mayor o igual a 16 años, no está indicada en niños, y la vacuna, al igual que la mayoría, se administra en un esquema de 2 dosis. En este caso, la de Pfizer, 2 dosis separadas por 21 días. Tiene una inmunidad o una inmunogenicidad del 95% y está contraindicada en cualquier persona que haya tenido anafilaxia a alguno de los componentes de la vacuna, como el hidróxido de aluminio, entre otros que son conservantes o coayudantes de la vacunación. Algo que hay que destacar de la vacuna de Pfizer-BioNTech es que requiere ser, al ser el ARN, me imagino, los bioquímicos que están escuchando esto saben que trabajar con ARN es muy complicado,
porque se degrada muy fácil, por eso va en liposomas. Esta vacuna debe ser transportada en hielo seco a una temperatura aproximada entre menos 70 y menos 80 grados Celsius para conservar la vacuna y que no sufra modificaciones y que sea efectiva. Y esta conservación a menos 80 dura aproximadamente 3 meses, lo que lo hace un poco difícil de transportar y también de llevar a los distintos sitios para inocular. Este es más o menos el mecanismo de acción de la vacuna de Pfizer. ¿Qué es lo que hace? Tenemos, ¿cierto? El RNA mensajero que viene en una capa lipídica. Esta capa lipídica lo que hace es proteger al ARN, va a ingresar a la célula, se libera el ARN mensajero, va al ribosoma, se transcribe y genera la proteína spike, perdón, se traduce y va a la proteína spike, o sea, genera la proteína spike. Y spike posteriormente va a ser enviada o liberada al medio extracelular, donde el sistema inmune lo va a reconocer como extraño y va a montar la respuesta inmune. Por lo tanto, lo que hace es finalmente que nosotros montamos la respuesta inmune a base de la propia síntesis de la proteína spike. Y acá destacar algo importante que es un mito muy común, y es que dicen que esta vacuna podría mutar tu ADN, me imagino lo han escuchado, y la verdad es que no, porque un concepto básico en biología molecular es que el ARN, una vez que está sintetizado a base de ADN, va a transcribirse, perdón, traducirse, disculpen, siempre confundo esos conceptos, va a traducirse a proteínas. Entonces, para entrar al núcleo, integrarse al genoma, la verdad es súper complicado y no, eso no va a pasar. Por lo tanto, esta vacuna es bastante segura, es una tecnología de vacunación innovadora, muy segura y que es bastante prometedora no solo para coronavirus, sino también para otros virus que posteriormente puedan ser creadas vacunas, como el virus Nipah, ébola u otros virus de ARN. En este estudio, que es el artículo que les mostré de New England, podemos ver cómo tenemos en la línea azul, ¿cierto?, los pacientes que se les administró placebo y los pacientes que se les administró la vacuna en rojo. Y vemos cómo ya el día 14, cercano al día 10, se empieza a disociar la curva, que tiene que ver con la incidencia de casos de coronavirus. ¿Qué pasó acá? Que en las personas vacunadas la incidencia se aplanó, casi fue la misma continuamente, no hubo grandes cambios. En cambio, en el placebo aumentó de manera lineal los casos de coronavirus y vemos una diferencia abismante entre las personas no vacunadas o vacunadas con placebo, que en el fondo no tenía el material genético para generar inmunidad, y las personas efectivamente vacunadas. Por lo tanto, la inmunogenicidad y la protección que nos otorga esta vacuna es excelente. Y nuevamente hago el llamado que tenemos que vacunarnos. Esto fue la eficacia en la primera dosis. Recuerden que son 2 dosis separadas por 21 días. Luego está la vacuna de Sinovac, que es una vacuna de virus inactivado. Y esta vacuna de Sinovac es una vacuna derivada de una cepa de coronavirus, ¿cierto? La cepa CZ02, que el virus, para poder obtener masa viral, en el fondo, se cultiva en células Vero, células renales de mono, o también conocidas células Vero. Este virus se cosecha después que hemos obtenido la cantidad suficiente, se inactiva para evitar la replicación, por supuesto, y no generar infección. Se concentra, se purifica y se asocia a ciertos coadyuvantes que ayudan a estimular la respuesta inmune y de ese modo se inocula. Está indicada en personas mayores de 18 años o más, y acá pongo entre paréntesis 18 a 59 años porque el estudio con el que se hizo la vacuna, la población en la cual se estudió fue una población de entre 18 y 59 años. Sin embargo, actualmente las directrices del MinSal dicen que la vacuna puede ser administrada en personas de 18 años o más. No ponen un límite superior en cuanto a la edad. También se administran 2 dosis, pero en este caso la separación es de 28 días y tiene una efectividad del 97%. Esta vacuna tiene el, como el beneficio o la gracia, entre comillas, de que puede ser conservada entre 2 a 8 grados más o menos Celsius. Por lo tanto, es mucho más fácil el transporte, el traslado, y no es tan sensible a la degradación como lo pudiese ser, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, que requería condiciones de almacenamiento y de cadena de frío muy estrictas. Entonces, esta vacuna es una muy buena vacuna para poder vacunar, como siempre lo dice, masivamente a la población.
Y también está contraindicada en pacientes que hayan tenido anafilaxia a cualquiera de los componentes de la vacuna, o bien pacientes, al ser virus inactivado, pacientes que estén febriles por una enfermedad aguda, o que estén sufriendo un cuadro agudo producto de enfermedades crónicas, las compensaciones de patología crónica. Y finalmente vamos a ver la vacuna de AstraZeneca, que fue recientemente aprobada por el ISP para ser utilizada en Chile. Esta vacuna tiene un nombre un poco extraño, ¿cierto? CHAD, de adenovirus, OX1, Novel Coronavirus 19. Mejor conocida como la vacuna británica o la vacuna de AstraZeneca. ¿De qué se trata? Esta tecnología es distinta, es un vector viral. Cuando hablamos de vector viral nos referimos a que dentro de un virus, que no es coronavirus, metemos el material genético del coronavirus para poder tener un vehículo que transporte el material genético a la célula. Si lo comparamos con la de Pfizer, nosotros inoculábamos directamente el ARN mensajero en un liposoma. Esa técnica es muy compleja de hacer. Acá lo que hacemos es inocular un adenovirus con el material genético de SARS-CoV-2 para que ocurra el mismo proceso. Y va a suceder lo mismo que les comentaba, vamos a sintetizar la proteína S y montar una respuesta inmune. También está aprobada en personas de 18 años o más y la vacuna se administra en 2 dosis. La segunda dosis puede ser entre las 4 a 12 semanas posteriores a la inoculación de la primera dosis. Y la efectividad, la verdad es que ha variado un poco, depende del artículo que se lea, pero aproximadamente está en un 70,4%. Otra vacuna que tiene esta misma tecnología es la vacuna Sputnik, la rusa, pero no vamos a entrar en detalles en esa vacuna. Y está contraindicada también en personas con antecedentes de anafilaxia, cualquier componente, o lo mismo, pacientes febriles que cursen con enfermedad aguda o descompensaciones de patología crónica. Y acá podemos ver cómo es que funcionan estas vacunas en base a adenovirus, que no solamente es la vacuna de AstraZeneca, sino que son todas las vacunas que tienen como tecnología utilizar un adenovirus como vector. ¿Cierto? En este caso, un adenovirus de chimpancé modificado, el cual no es capaz de producir enfermedad en humanos, porque sabemos que los adenovirus son causantes de algunas enfermedades, ¿cierto? Fiebre faringoconjuntival, neumonía en niños, pero en este caso, lo que hacemos con este adenovirus es que le insertamos adentro del adenovirus la secuencia del gen de la proteína Spike. Y tenemos un adenovirus que en su interior contiene material genético de la proteína Spike de coronavirus. Por lo tanto, al ser inoculada, va a infectar nuestras células y va a liberar su material genético para permitir la síntesis de proteína Spike, la cual va a ser reconocida por el sistema inmune, por todo el proceso que ya explicamos, y vamos a generar inmunidad humoral principalmente. Por lo tanto, el sistema inmune va a ser capaz de atacar mediante sus anticuerpos a SARS-CoV-2 en el caso de vernos expuestos. Este estudio también fue hecho de la misma vacuna de AstraZeneca, ¿cierto? Acá vemos la curva de Kaplan-Meier de la incidencia acumulada en pacientes primariamente sintomáticos con una PCR o un test de ácidos nucleicos positivo para SARS-CoV-2. Vemos en la línea roja aquellos que fueron vacunados y la línea azul aquellos que no fueron vacunados. Tenemos los días desde la segunda dosis en la imagen de la izquierda y los días desde la primera dosis en la imagen de la derecha. Si se dan cuenta en ambas, existe también una disociación de la curva en donde vamos a observar que hubo una menor incidencia o proporción de pacientes infectados con PCR positiva para SARS-CoV-2, perdón, en aquella población inmunizada o vacunada, tanto en la segunda dosis como en la primera dosis, a diferencia del grupo control, en el cual la incidencia de PCR positiva en pacientes sintomáticos fue mayor. Por lo tanto, la inmunidad es significativa. Y nuevamente refuerzo, y es un concepto que quiero reforzar mucho, es que debemos vacunarnos. Las vacunas son seguras y las vacunas salvan vidas. Esta pregunta es una pregunta clásica que muchos, imagino, la han escuchado en redes sociales, en distintos medios, es que ¿cómo se puede generar una vacuna en tan poco tiempo? Por ejemplo, dicen, no, es que para la vacuna de la fiebre amarilla se demoraron X años, aún no tenemos vacuna para el VIH, ¿cómo es posible que en menos de un año tengan una vacuna? Bueno, esto se remonta desde el 2003. El 2003 fue la primera pandemia, o sea, no fue pandemia, fue una epidemia local
por SARS, el SARS original, el SARS del 2003, que fue un coronavirus, ¿cierto? Del grupo de los beta coronavirus, que provocó también una neumonía viral en China, en la provincia de Guangdong, en esa oportunidad, y que se logró contener bien. Desde ahí ya se sabía que existían estos virus, estos coronavirus con potencial de generar enfermedades graves, porque coronavirus existen muchísimos. Pero SARS-CoV-1, que vamos a llamarle, fue el primero. Y desde ahí se empezaron los estudios para generar posibles estrategias de inmunización, de contención, el estudio del genoma, etc. Posteriormente, en 2012, ocurrió otro brote de coronavirus, esta vez un coronavirus distinto, que no se parecía al SARS, pero que era de los beta coronavirus, y es el MERS, el síndrome respiratorio de Medio Oriente, que fue una enfermedad, al igual que SARS-CoV-2, zoonótica. En este caso, MERS fue transmitido de camellos a humanos, y toda esa información que se ha ido recolectando desde el 2003 facilitó enormemente el desarrollo de la vacuna, porque ya teníamos experiencia previa de qué se trataba esta enfermedad. Y al momento de que apareció el SARS-CoV-2, nos dimos cuenta que genéticamente, porque la secuencia se liberó y la lograron secuenciar muy rápidamente, genéticamente era muy similar a SARS-CoV-1, por lo tanto las estrategias no tenían que ser tan distintas. Afortunadamente, con el avance de los años, hemos logrado avanzar mucho en tecnologías diagnósticas, como lo es hoy día que los laboratorios que están haciendo diagnóstico de SARS-CoV-2 tienen PCR en tiempo real cuantitativa. Eso antes era casi impensado y hoy día todos lo tenemos para poder hacer el diagnóstico. Entonces, esto viene de mucho antes y es por eso que se pudo generar la vacuna en tan corto tiempo. Además, nuevas tecnologías de vacunación, como les menciono, las vacunas basadas en ARN tienen un beneficio, que es que yo una vez sintetizo la secuencia que quiero inocular, en este caso la spike, puedo generar muchas copias de esa secuencia para poner en la vacuna, más que generar masa viral. Y además, esta vacuna, como tiene un sustento bioinformático, si yo quiero, por ejemplo, que empiecen a producir esta vacuna en X sector del mundo, yo les mando la secuencia y la base de datos bioinformática para que ellos en su planta de producción comiencen a producir la vacuna. Es una vacuna bastante segura, muy dinámica, y que nos permite además ir modificando la medida el virus va mutando. Por ejemplo, si el virus tiene una mutación mayor que pudiese afectar la inmunogenicidad, basta con analizar nuevamente la secuencia, de reemplazar los nucleótidos que han mutado y nuevamente tenemos una vacuna que va a ser efectiva. Además, la influenza nos dejó una enseñanza muy importante respecto a lo que son los virus con potencial pandémico y cómo debemos contenerlos, ¿cierto? El uso de mascarilla, lavados de manos frecuentes, limpieza de superficie, etc. Y acá un comentario anexo, y es que hoy día existe un problema, y que lo publicamos en un artículo que ustedes pueden encontrar en la biografía del Instagram, que son los virus de ARN. Estamos en una época donde nos enfrentamos siempre al peligro potencial de los virus de ARN. Si se dan cuenta, las grandes pandemias han sido por estos virus. La gripe española en 1918 fue por influenza H1N1, un virus de ARN. Ébola es un virus de ARN. Virus Nipah es un virus de ARN. Coronavirus, tanto SARS-1 como MERS como SARS-CoV-2 son virus de ARN. Y esto se debe principalmente a que sus enzimas para su replicación son muy variables y cometen muchos errores. Además, se adaptan muy fácil, lo que les da una ventaja evolutiva enorme a estos virus. Cuanto a las reacciones adversas, este es el protocolo de ESAVI, ¿cierto? Para notificación de efectos adversos asociados a la vacunación. No vamos a entrar más en detalle, esto lo pueden encontrar también en la página de INISAL. De todas formas, si gustan, pueden enviarme un correo al correo que les dejé al comienzo de la presentación para yo mandarles toda la información. Y por último, una pregunta muy frecuente. Doctor, soy alérgico, ¿me puedo vacunar? A la fecha, la verdad es que no se recomienda la vacunación en personas con antecedentes de haber cursado anafilaxia con o sin shock. Estamos hablando de anafilaxia, reacciones alérgicas severas. No, por ejemplo, dermatitis atópica, asma, urticaria, idiopática, no ese tipo de cosas. Solamente reacciones de anafilaxia.
De todas formas, posteriormente a la inoculación de la vacuna, se realiza una observación del paciente de aproximadamente 20 a 30 minutos para controlar que no tenga reacciones adversas graves y en caso de presentarlas poder manejarlas oportunamente. En ese sentido, hay seguridad de que las reacciones adversas severas, que son muy, muy escasas, pueden ser controladas. De igual modo, en Europa se están estudiando cuáles son los mecanismos fisiopatológicos de las reacciones de hipersensibilidad asociadas a la vacunación, y esto sería principalmente asociado a los coadyuvantes, el hidróxido de aluminio y otros coadyuvantes que pueden ser de respuesta inmune, y no así al ARN o al virus. No, no es eso lo que está provocando las reacciones de hipersensibilidad. Y la verdad es que cuando nos preguntan si es que debemos vacunarnos porque soy alérgico, no me vacuno, como les digo, solamente si ha tenido antecedentes de anafilaxia con o sin TOC, en ese caso no debe vacunarse, pero si no tiene ese criterio, siempre hay que vacunarse. ¿Por qué? Porque las consecuencias de enfermar con COVID son mucho mayores y peores que el riesgo de la vacunación. Las reacciones adversas de la vacunación contra SARS-CoV-2 son leves a muy leves en su mayoría, las reacciones adversas severas son muy pocas y además son manejables en servicios de urgencia, pero enfermar por COVID es mucho peor. Imagino ustedes han visto pacientes completamente dispersados, aquellos intensivistas que estén escuchando esto, que trabajen en UPC, como vemos los escándalos de esos pacientes con un pulmón ya que no tiene dónde reclutarse, los pronamos, les ponemos FIO2 alta, hacemos maniobras de reclutamiento y no responden. Por lo tanto, vuelvo a reforzarlo porque es demasiado importante. Deben vacunarse. Las vacunas salvan vidas. Esa ha sido la presentación, espero que haya sido de su agrado. Es un tema denso, vacunas, y este tema constantemente se está actualizando. Entonces, voy a ir actualizando en la página también cualquier novedad que haya sobre vacunas contra SARS-CoV-2. Y como les comentaba, cualquier duda o consulta pueden dejarlas en los comentarios de este video o bien enviarme un correo al mail que está acá abajo. Muchísimas gracias por su atención.